la verdad. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente para dar inicio a este estudio de Apocalipsis. En el capítulo 17, en el estudio o la enseñanza pasada, vimos la gran ramera del cristianismo apóstata y su poder sobre el cuarto imperio mundial que ha revivido. Y vimos los versículos del 1 al 6. Ahora entramos en la gran ramera vencida. Y esto corresponde en Apocalipsis 17, del 7 al 13, y dice así la bendita palabra de Dios. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Amén y amén. Entonces entremos en materia. La gran ramera vencida, un subtítulo que dice la explicación de la visión. Y esto va de Apocalipsis 17, del 7 al 8. Dice: esta visión dejó muy sorprendido a Juan. Ante esto el ángel le pregunta: ¿por qué te sorprendes? Y le dijo, vamos a ver qué le dijo, pero para que nos quede más claro, lo vamos a ver en la traducción al lenguaje actual. Yo te voy a explicar el significado secreto de esta visión. Voy a decirte quién es esa mujer y quién es el monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos que ella monta. Nosotros sabemos que el lenguaje que se maneja aquí es simbólico, no es literal. No es que va a haber una mujer montada sobre un monstruo, no. Esto tiene un significado espiritual y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. En el versículo 8, el ángel comienza a explicarle a Juan. Vamos al versículo 8. El versículo 8 ya lo leímos y dice: la bestia que has visto. Ahí empieza él a explicarle. Entonces un subtítulo que dice: la bestia que has visto era y no es. En la traducción al lenguaje actual dice: es uno que antes vivía pero que ya no existe. Entonces nos queda más claro. La bestia que has visto era y no es, se refiere a alguien que antes vivía, pero que ya no existe. En la PDT dice: estuvo viva alguna vez, pero ya no. O sea que esto nos da a entender que esta bestia, y con base a lo que ya vimos anteriormente, esta bestia se trata del anticristo, que solo podrá ejercer su autoridad por un breve espacio de tiempo. Ya sabemos que viene, o sea, cuando estamos hablando del misterio de la iniquidad, el breve tiempo, cuando se manifieste pero con una falsa paz, pero el breve tiempo ya es cuando ya se manifieste como la bestia, el anticristo, cuando se desate toda la maldad. Y sabemos que va a ser breve tiempo porque ya será la gran tribulación y son 3 años y medio. Y la verdad no es que sea mucho tiempo, lo que pasa es que va a ser muy, pero muy grande la maldad, entonces para muchos puede que en ese tiempo sea demasiado largo. Pero si lo analizamos en el contexto de todo, es un breve tiempo. Esto es una imitación de Apocalipsis 1.4. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1.4, como para informarnos. La imitación de Apocalipsis 1.4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros,
del que es y que era y que ha de venir. ¿Sí ve? Es parecido a lo que dice acá. Que era y no es y está por subir. Muy parecido. Acordémonos o tengamos en cuenta, aunque ya lo sabemos, de que Satanás es imitador de todo. Entonces, una imitación de Apocalipsis 1:4. El que es y que era y que ha de venir. El que era y no es y está por subir. Nos habla de la parusia, del griego parusía, que habla de presencia, llegada, venida. Entonces, en el caso de Cristo y en el caso del anticristo. O sea, todo es imitado. La parusía de la bestia, de la aparición del anticristo en los últimos tiempos. Era y no es, quiere decir breve o corto tiempo. Era y no es. Parecido como cuando dice en Santiago la neblina, que hoy es y mañana se desvanece. Habla del corto gobierno de la bestia porque pronto morirá. Será su último tiempo de gobierno. Será el último gobierno de los hombres. Lo confirma cuando dice, y está por subir del abismo e ir a perdición. O sea que la bestia o el anticristo va a surgir para ser condenada y lanzada al infierno. O sea, aparece para desaparecer. Tremendo. Un comentario dice, la bestia que era habla del pasado histórico del Imperio Romano y no es. Se refiere a la condición actual de aquel imperio fragmentado que ha sido desparramado por las naciones de Europa, pero revivirá por poco tiempo. O sea que hoy en día el Imperio Romano está esparcido, está desparramado, como desintegrado, y se va a volver a integrar para el tiempo de la gran tribulación. Un subtítulo que dice, y está por subir del abismo e ir a perdición. ¿Qué dice en la TLA respecto a esto? Sin embargo, saldrá del abismo profundo, pero solo para ser destruido. O sea que subir del abismo para ir a perdición está hablando que va a subir de lo profundo de la tierra para ser destruido. El final del misterio de la iniquidad, el final de la maldad. Apocalipsis 17:11 y Apocalipsis 19:20 habla respecto a esto. Tengamos en cuenta estas palabras claves. Está, del griego melo, estar a punto de ser, probabilidad, posibilidad, a punto, venidero, venir, ya que está cerca. Para subir, del griego anabaino, subir, entrar, brotar, resucitar, venir. Aquí podíamos asociarlo a resucitar porque era, como dice aquí, ¿no? Era y no es y está por subir, está por volver a surgir. Perdición, del griego apoleia, habla de ruina, pérdida, condenación, destrucción, perdición, muerte. Ya sabemos que habla de la condenación eterna, donde va a ser lanzado la bestia, el falso profeta, al lago de fuego y azufre. Y después sabemos que más adelante el mismo diablo también va a ir a dar a ese lugar. Entonces hasta allí concluimos que el imperio romano que era, hoy en día está esparcido en toda Europa, ¿no? Pero revivirá, será liderado por el anticristo por poco tiempo y será destruido para siempre. ¿Quién vendrá a destruirlo? ¿Quién acabará con todo eso? ¿Quiénes son los que se van a reunir en Armagedón? Ahí está, Cristo. Versículos: Apocalipsis 11:7, Segunda Tesalonicenses 2, los versículos 3 y 8, Daniel 11:45, Daniel 7, versículos 11 y 26, Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 20:10. Tengamos en cuenta esto. Cuando le llegue el fin al anticristo, que es la bestia, y a su gobierno el imperio romano revivido, que como lo vimos en su contexto y en el título principal, es Babilonia, el sistema babilónico. Todos los habitantes de la tierra, los no salvos, los que no creyeron en Cristo, ellos terminarán más sorprendidos que Juan, cuando vean que la bestia, en la que todos ellos habían puesto sus esperanzas, lo siguieron y lucharon contra Dios, será totalmente destruida y condenada
sin poder para hacer nada por librarse. Recuerde que el título dice la gran ramera vencida, destruida y condenada, sin poder hacer nada para librarse. O sea que se da una destrucción total. Y los que sean parte de él, sorprendidos se van a quedar. Después de este asombro de los terrenales, seguirá la turbación y el espanto, porque ellos le seguirán en su perdición eterna. Ellos van a ser destruidos también. El sistema, el líder del sistema y los seguidores de ese sistema, del imperio babilónico, del imperio romano revivido. Mateo 7:14, Apocalipsis 20, versículos 12 y 15, Apocalipsis 21:27, Apocalipsis 13:8, Mateo 25:34, Juan 17:24, Efesios 1:4, Tito 1:2, Primera de Pedro 1:20, para sustentar lo que acabamos de hablar. Bueno, ahora vamos a Apocalipsis 17, del 9 al 11. Habla de las 7 cabezas. Entonces, para que tengamos en cuenta los que estén atentos a esta enseñanza, habla de las 7 cabezas. Apocalipsis 17, del 9 al 11. Ahorita lo leímos completo, ahora leamos las partes. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Se trabalenguas ahí, pero aquí nosotros, por medio de este estudio, vamos a destrabar todo eso. El subtítulo dice, para la mente que tenga sabiduría. En la TLA, como dice, para entender esto hace falta sabiduría. ¿La sabiduría de quién? De Dios, por medio de la guía de su Espíritu Santo. En la PDT dice, se necesita ser sabio para entender esto. Esto normalmente, si lo oye una persona que no tenga el Espíritu Santo, lo va a ver literalmente. La bestia se va a imaginar un animal de 7 cabezas y va a sacar sus conclusiones sin utilizar el sentido espiritual que habla aquí, lo que es simbólico. La palabra mente, del griego nous, intelecto, entendimiento, pensar. Del griego ginosko, conocer, saber. O sea que se necesita conocer, se necesita saber, tener entendimiento, pensar como Dios piensa. Sabiduría, del griego sofía, sabiamente, sabiduría más elevada o más baja. Ya sabemos que la sabiduría más elevada, que es la de Dios, esa sabiduría es la que nosotros necesitamos para entender todo esto, la palabra de Dios y todo lo que simbólicamente nos quiere mostrar el Señor y el contexto de todo esto. Inclusive el que no entienda lo que significa la gran ramera, pues obviamente lo va a asociar con una mujer de las que ya sabemos. Concluimos que la mente que tenga sabiduría es que entiende, sabe o conoce a un nivel más elevado. Esto es para la gente que tiene hambre y sed de la palabra, que desea escudriñar y estudiar. Dios le da la facilidad de entenderlo. Nos habla de los que tienen discernimiento, madurez espiritual, los que son maduros, los que estudian, escudriñan o profundizan en la palabra de Dios. O sea que las personas que viven con esta actitud, como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas y que viven hambrientos y sedientos de Dios y su palabra, van a entender sabiamente, como lo dije ahora, bajo el poder del Espíritu Santo. Daniel 12:10, Hebreos 5, del 11 al 14. Las verdades aquí reveladas encierran cierta dificultad y que solo los sabios las podrán desentrañar. De pronto pues leí ahorita Hebreos 5 del 11 al 14. Creo que es un pasaje importante que sería bueno que lo leyeran. Advertencia contra la apostasía. Es importante tener en cuenta hasta el título.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto es para los que les cuesta entender, los que se quedaron en su inmadurez. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Bien, asociado a esto no es para niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Más claro no puede ser. Entonces las verdades aquí reveladas encierran cierta dificultad y que solo los sabios las podrán desentrañar. Que Dios nos dé sabiduría cada vez más. Las 7 cabezas, 7 montes, se sienta la mujer. O sea, para no volver a leer todo, este es como un subtítulo. En la TLA y en la PDT dice: son o representa a 7 reyes. Las 7 cabezas y 7 montes. Representa 7 reyes, o sea, 7 gobiernos, 7 gobernadores, 7 potencias. Esto lo confirma el versículo 10 al principio. Y son 7 reyes. Más claro no puede ser. O sea, se sienta, del griego katsemai, permanecer firme, residir, habitar, posición de autoridad. Se sienta firme como autoridad. Como cuando se dice aquí llegó el que manda. En el versículo 10 nos encontramos con la palabra reyes, del griego basileus, cimiento de poder, soberano, gobernante, monarca. O sea que ¿cómo va a venir el anticristo? Como el soberano de la tierra, a gobernar todo el mundo. Esto habla de 7 gobernantes, óigalo bien, 7 gobernantes poderosos, de 7 potencias, 7 gobiernos o reinos con sus gobernantes o reyes. Esto hace referencia a todo el poder mundial. 7 potencias que gobiernan a nivel mundial, de las que se desprenden todos los súbditos o todos los que dependen de estos 7 gobiernos, 7 países, 7 potencias mundiales. Teniendo en cuenta el 7 como completo o totalidad. Por eso habla de 7 reyes. Un gobierno completo, un gobierno mundial regido por 7 gobiernos, 7 potencias. Relacionándolo, vemos que la cabeza es la parte que sobresale del cuerpo. Así la montaña lo es de la región. Entonces estamos hablando de destacadas sedes de poder. 7 reyes, 7 montes, 7 cabezas. Estamos hablando de destacadas sedes de poder, especialmente aquellas que son notables estorbos a la causa de Dios. Van a ser 7 potencias destacadas, sobresalientes, unidas al anticristo, pero en contra de Dios. Por eso dice anticristo, antidios, contra Dios. No es Roma, porque habla de montes, gobiernos o reinos. Y cuando se refiere a Roma, la ciudad que está fundada sobre 7 colinas, no montes. 7 colinas, y acá está hablando de ¿qué? Montes. Tengamos en cuenta que en el Antiguo Testamento los profetas se referían en ocasiones a los reinos y reyes como montes. Vamos a ver unos ejemplos para que lo que estamos hablando tenga su base firme en la palabra de Dios. Primero, Babilonia. Figura como ¿qué? Monte destruidor. Y esto está en Jeremías 51:25. Ya le queda a cada uno de tarea investigar si lo que estamos diciendo es la verdad. Segundo, el monte Sión, monte de Jehová. Esto está en Isaías 2, del 1 al 4. Entonces, si nosotros hablamos del monte Sión, ¿de qué estamos hablando? Del gobierno, del reino de Cristo. Babilonia, gobierno del mundo, gobierno de hombres. Todo esto es claro. Pienso que más claro no puede ser. Entonces podemos afirmar que los reyes son 7 reinos con sus 7 reyes, 7 potencias con sus 7
líderes. 7 potencias mundiales con sus líderes o gobernantes. Así de claro es. Un subtítulo que dice: 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. En la TLA, como dice, 5 de esos reyes ya han muerto y uno de ellos reina ahora, el otro no ha reinado todavía. Ya sabemos quién es el que no ha reinado, pero que ya está por salir. En la PDT dice: 5 de los reyes ya murieron, uno vive ahora, el otro todavía no ha llegado. No ha llegado, pero está por llegar. Estamos en el último tiempo donde está por manifestarse el anticristo. Los 5 caídos, vamos a ponerle orden a esto. Habla de que 5 han caído. Entonces los 5 caídos son, téngalos en cuenta: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Estos 5 ya no están, ya cayeron. Estos 5 imperios mundiales antes de los días de Juan ya cayeron. Decimos que uno es. ¿Cuál es? ¿Cuál imperio hay ahora? Roma. Este es el imperio mundial en los días de Juan, el imperio romano. Uno es, habla de que uno vive ahora, uno reina ahora, uno existe. Estamos hablando de los tiempos de Juan. Pero si analizamos como tal Roma, la Roma papal, es como si todavía existiera eso, porque de todas maneras los líderes mundiales allá van a pedir autorización y permiso, a besar el anillo papal, a postrarse. Entonces todo eso hace referencia a eso también. Dice que el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el imperio que aún no ha venido? El imperio romano revivido. Acuérdese que con eso arrancamos acá. Imperio mundial que ha revivido cuando empezamos Apocalipsis 17. El imperio romano revivido. Este es el imperio mundial que está por venir. El imperio babilónico, el sistema del mundo. El líder, recordemos quién es. El anticristo. ¿Recibió el poder de quién? Del mismo Satanás. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Por subtítulo: el imperio romano reavivado será tomado rápidamente por un octavo, el de la bestia, o sea, por un imperio, por el último imperio vimos ahí, y no es, y es también el octavo, eso está en el versículo 11, por un octavo, el de la bestia, el imperio o gobierno mundial del anticristo. Ese octavo que dice ahí va a ser ese. Y ya vimos más adelante que todos las otras potencias las entregarán su poder a la bestia. Apocalipsis 13:5 y Apocalipsis 17:11. En este versículo 10 que acabamos de leer, nos habla de todo poder mundial, de tiempo pasado, presente y futuro. Los caídos, uno es y el otro no ha venido. Pasado, presente y futuro, en oposición a Dios y a su pueblo. Siempre los gobiernos de los hombres, los gobiernos mundiales, se oponen a la soberanía de Dios y quieren hacer como a ellos les parezca. Y le llaman democracia, que es lo más tremendo, pero de democracia no hay nada. El versículo 11, la bestia que era y no es, también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. La bestia, ya eso es claro y lo sabemos que es el anticristo, identificado como el octavo rey, era y no es, en Apocalipsis 17:8, era y no es. La bestia que has visto era y no es, y está para subir, no ha venido, está para manifestarse. Vimos que significa esto, breve o corto tiempo, era y no es, Apocalipsis 13:5. Todo eso ya lo vimos, ya lo leímos, pues veámoslo otra vez, Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La bestia que salía ¿de dónde? Del mar. Acuérdese que representa el mar en este caso, mucha gente. Un subtítulo que dice, y es de entre los siete. El anticristo comparte las características con todos los anteriores imperios mundiales. Es la suma de todos en su poder y su maldad. Vea,
El imperio babilónico que va a surgir, o el imperio romano revivido, va a ser la suma de el imperio egipcio, asirio, babilónico, medo-persa y griego. Imagínense el nivel de maldad. Por eso se habla del misterio y la iniquidad en toda su maldad, en todo su poder. Es la totalidad del imperio mundial en manos del anticristo. ¿Cómo la ven? El octavo y final reino o imperio. El último imperio o gobierno de los hombres. Dice que iba a perdición. Perdición del griego apoleia. Habla de ruina, pérdida, condenación, destrucción, muerte total, destrucción total, final, no será más, nunca jamás. Tengamos en cuenta que esto es eterno para siempre, o sea, la destrucción total, para siempre, eterna. En la TLA dice, pero será destruido para siempre. Las traducciones nos dejan más claro el significado. El fin del mal, por muy grande y poderoso que sea, ese será el fin del mal. Daniel 9:24, vamos a leerlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjalo bien, para terminar. ¿Para qué? Para que se cumpla ¿qué? Apoleia. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Acuérdese que el misterio de la iniquidad. Expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, el gobierno de Cristo. Eso nos habla Daniel 9:24. Entramos a Apocalipsis 17 del 12 al 14. Ya con estos últimos versículos acabamos lo que es la parte de la gran ramera vencida. Los 10 cuernos, vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre los 10 cuernos, del 12 al 14, que habla de los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, estos tienen un mismo propósito, y finaliza el 14 hablando donde pelearán contra el Cordero. O sea, ¿para qué se van a unir todas esas potencias? Para enfrentarse a Cristo. ¿Cómo la ve? Los 10 cuernos son 10 reyes o gobernantes, son 10 poderes futuros que aún no se han levantado. Se dice que son europeos, algunos comentan que saldrán de la CEE. ¿Qué es la CEE? Comunidad Económica Europea. Se dice, tengan en cuenta que estoy diciendo se dice, no estoy afirmando. Eso es lo que se comenta, eso es lo que se habla. Entonces, de eso se investigó y parece ser que esos son los 10 reyes o gobernantes. Al igual, si estamos hablando de que el imperio romano está disperso en Europa, tiene sentido. La Comunidad Económica Europea, donde están los duros, probablemente sea una confederación de 10 naciones poderosísimas. Daniel 2 del 24 al 45, Daniel 7:24 y Daniel 7:7. Confederación de 10 naciones poderosísimas. Allí habla referente a esto. En sentido figurado, el cuerno es símbolo de arrogancia e insolencia. Óigalo bien lo que significa el cuerno. Entonces, si hablamos de 10 cuernos, mírense el nivel de arrogancia e insolencia. Salmo 75 del 4 al 5. Vamos a leerlo. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Eso habla, de eso hace referencia en cuanto a la arrogancia e insolencia. Oiga este comentario que me encontré, lo que dice en el reverso de las monedas del euro, o lo que hay en el reverso de las euromonedas. Está una mujer cabalgando a una bestia con múltiples cabezas. Euromonedas. Mire lo que hay, y estamos hablando de eso. O sea que esa moneda en cierta manera es profética o está mostrando lo que es el gobierno de la bestia. Y hablando de la mujer, de la ramera.
Habla de símbolo de fuerza o poder político. Salmo 132, 17 y Jeremías 48, 25. Símbolo de fuerza y poder político. La Comunidad Europea. Ellos son los que, los fuertes, los poderosos, mejor dicho. Como símbolo profético representan reyes, reinos u otros poderes. Pero no cualquier poder. Poder mundial, poder político, fortaleza económica, mando, dominio, desarrollo por encima, no subdesarrollados, sino desarrollados por encima. Daniel 7:8, versículo 20, versículo 21 y versículo 24. Y Apocalipsis 17, versículos 12 y 16. Aquí tengo un comentario Scofield, que es la Biblia con la que estamos haciendo este estudio, y dice: frecuentemente en la escritura 10 es el número de reyes o de reinos que se opusieron a Israel en su historia pasada. Dígalo bien para tener en cuenta ese 10. Estamos hablando de 10 cuernos, que dice que son 10 reyes. O sea que si son 10 reyes, también son 10 reinos, porque los reyes son los gobernantes del reino, de sus países o de sus potencias. Esto lo encontramos en Génesis 15, del 19 al 21, y el Salmo 83, del 1 al 8. O que se han de confederar contra Cristo y el pueblo de Dios en el futuro. En Jeremías 46 al 51, esto está hablando de los capítulos. En Daniel 2, del 41 al 42. En Daniel 7, versículos 7, 20 y 24. Apocalipsis 12:3 y Apocalipsis 13:1. Habla de todo esto. Estos 10 cuernos tendrán autoridad por poco tiempo. Su poder será por una hora, por un momento, para después dárselo todo al anticristo, lo que dice en el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia por breve tiempo. Eso lo habla en el versículo 13. Finalicemos esto con el versículo 13. Sí, o sea, nosotros hablamos acá de que iba hasta el 14, pero ya el versículo 14 tiene por título la victoria del Cordero, y ese va a ser el próximo tema. El versículo 13, que nos habla de los que van a entregar su poder y autoridad a la bestia. Este versículo nos confirma el propósito de los 10 reyes o potencias mundiales. Para ese tiempo van a haber 10 reyes o 10 potencias mundiales, o sea, estamos hablando de potencias, de naciones poderosas con sus gobernantes. Estos se van a poner de acuerdo para entregar al anticristo todo su poder y autoridad. Entonces imagínense, si son las 10 potencias mundiales y se van a entregar al anticristo, le van a dar su poder y autoridad. ¿Qué le están diciendo? Gobierne usted sobre todo. Eso es lo que va a suceder. Serán aliados que se unirán sus reinos al de la bestia, cediéndole su autoridad. Mande usted. Nos rendimos ante usted. Usted es el que sabe, usted es el que manda. Hágalo como usted quiera. Dice, como le diríamos nosotros los cristianos al Señor, sea hecha su voluntad. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué va a suceder esto? Todos ellos tienen el mismo propósito y van a entregar su poder y autoridad a la bestia. ¿Para qué estas potencias se van a unir y le van a dar su poder al anticristo? ¿Cuál es la respuesta? El versículo 14 nos da la respuesta. Vamos a leer el versículo 14 y con esto finalizamos esta enseñanza que nos habla de la gran ramera vencida. ¿Por qué se habla de la gran ramera vencida? Porque esto es lo que se va a organizar a nivel político, a nivel de autoridad mundial. Esto es lo que se va a unificar con este propósito. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Acuérdense que hemos hablado de la batalla de Armagedón. También se habla después del reino milenial
del enfrentamiento que va a haber en Gog y Magog. Pero este enfrentamiento contra el Cordero, y Él los vencerá, porque Él es el Señor y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Los que están con quién? Con Cristo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Son llamados y elegidos y fieles. Eso nos habla de nosotros, los que le somos fieles, los que nos esforzamos por obedecerlo y consagrarnos. Estos gobiernos, estas potencias mundiales van a formar todo esto ya al final, ya a lo último de la gran tribulación, para enfrentarse a Cristo cuando venga. ¿A qué? A vencerlos, a destruirlos. Ya sabemos cómo los va a destruir. Esto está en el capítulo 19, mejor dicho, para que lo tengan presente. Al igual nosotros estudiamos ya sobre Armagedón, pero sí tengamos en cuenta la reunión con el propósito, pelear contra el Cordero. La pregunta que nosotros podemos hacernos ante esto que viene: ¿van a poder? ¿Será que alguien puede contra Dios? Nadie. Ese va a ser, por eso tiene el título, la gran ramera vencida. Ese va a ser el final. Esa va a ser la victoria del Cordero. Al igual aquí aparece, ¿no? Pero en el capítulo 18 dice Babilonia destruida. O sea, esto aparece, pero esto va después. Aquí no va cronológicamente. Entonces espero que haya sido claro esta parte, el entendimiento de lo que habla en cuanto a cabezas, reinos, donde habla de que la que has visto era y no es, que nosotros ya vimos todos los 5 que han caído, el que hay y el que falta por venir. Y el que falta por venir y el que está ahora es el que le da la entrada a ese que está por venir. Entonces, para que tengamos en cuenta el tiempo en que estamos. Entonces dejemos ahí por hoy. Gracias por la atención y que Dios les bendiga.